Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí hoy, especialmente porque vamos a desentrañar un tema que ha estado causando revuelo en el mundo del entretenimiento turco. Prepárense porque hoy vamos a hablar de el escándalo de las pasiones secretas de Kerem y Hande al descubierto. Sí, lo han escuchado bien, esos nombres que resuenan tanto y que, según los rumores, podrían estar viviendo un romance que va más allá de lo profesional. Si son fans de las telenovelas turcas, de los dramas, de las historias que nos hacen suspirar y que a veces nos dejan con la boca abierta, entonces este vídeo es para ustedes. Vamos a sumergirnos en todos los detalles, en los rumores, en las pistas y en lo que realmente podría estar sucediendo detrás de cámaras. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invitamos encarecidamente a darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita. Así nunca se perderán ninguno de nuestros vídeos, porque tenemos mucho más contenido jugoso que compartir con ustedes. No se diga más y vamos de lleno con el chisme. Para empezar, pongamos un poco de contexto. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres que son sinónimo de éxito en la televisión turca, especialmente por su icónica pareja en la serie Sen Kalkam, o Love is in the Air, como la conocemos en muchos otros mercados. La química entre ellos era innegable, palpable en cada escena, en cada mirada, en cada gesto. Era tan real, tan profunda, que muchos de sus seguidores, y me incluyo, esperábamos y deseábamos que esa conexión trascendiera la pantalla. Y es precisamente ahí donde nace el rumor, el escándalo que hoy nos ocupa. ¿Sus pasiones secretas? ¿Están o han estado realmente involucrados sentimentalmente? La información que ha circulado en los medios y en las redes sociales ha sido un torbellino de especulaciones, y hoy vamos a intentar poner un poco de orden en todo este lío. Hemos estado recopilando información, analizando cada pista, cada publicación, cada reacción, y estamos listos para compartirles lo que hemos encontrado. Comencemos por la chispa inicial. Cuando Sen Kalkam explotó en popularidad, la relación entre Kerem y Hande se convirtió en el centro de atención. Las redes sociales se inundaron de fanart, de compilaciones de sus mejores escenas, y por supuesto, de miles de comentarios deseando que fueran pareja en la vida real. Y es que, seamos honestos, ¿quién no se enamoró un poquito de la química entre Eda y Serkan? Sus interacciones fuera de cámara, que se compartían a través de entrevistas y publicaciones en redes sociales, alimentaban aún más estas esperanzas. Veíamos a Kerem y Hande riendo juntos, apoyándose mutuamente en eventos, comentando las publicaciones del otro con emojis cariñosos. Todo esto, para un público ávido de romances entre celebridades, era combustible puro. Pero, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la línea entre la ficción y la realidad puede ser muy delgada. Los rumores de un romance comenzaron a intensificarse cuando, tras el fin de la serie, se les vio juntos en varias ocasiones. No era simplemente una coincidencia, eran viajes, cenas, encuentros que parecían ir más allá de una simple amistad entre compañeros de trabajo. Se filtraron fotos de ellos en playas paradisíacas, en cenas románticas, en escapadas que alimentaron la fantasía de sus seguidores. Cada foto, cada indicio, era diseccionado y analizado hasta el último detalle. La intensidad de estos rumores era tal, que la presión sobre ellos, tanto por parte de los medios como del público, debió ser inmensa. Una de las claves que más alimentó estas sospechas fueron las publicaciones de sus viajes. Recuerdo un viaje que hicieron a las Maldivas, donde, aunque no aparecían juntos en todas las fotos, los detalles coincidían de manera sospechosa, los mismos lugares, las mismas comidas, las mismas actividades. Y luego las dedicatorias en redes sociales. Hande dedicando palabras de admiración a Kerem en su cumpleaños, y viceversa. No eran dedicatorias genéricas, sino llenas de un afecto que muchos interpretaron como algo más que amistad. Había un lenguaje corporal, una complicidad en las entrevistas conjuntas que dejaba entrever una conexión especial. La forma en que se miraban, cómo se interrumpían para reír, cómo se defendían mutuamente de las preguntas incómodas de la prensa, todo apuntaba a que había algo más que una relación profesional. Sin embargo, es importante recordar que en el mundo de las celebridades, la imagen pública y la vida privada a menudo se entrelazan de formas complicadas. Los representantes, los equipos de marketing, todo juega un papel en cómo se presentan estas figuras al público. Los escándalos, como el que sugiere el título de nuestro vídeo, a menudo se magnifican, se distorsionan y se convierten en narrativas que capturan la atención de millones. Podría ser que todo esto fuera una estrategia bien orquestada para mantener el interés en ellos y en
¿Sus proyectos? Es una posibilidad que no podemos descartar. La industria del entretenimiento es un negocio, y el interés del público es su moneda de cambio. Hemos visto en otras ocasiones cómo las relaciones entre actores que comparten pantalla pueden ser objeto de especulación. La química en pantalla es tan poderosa que a menudo los fans la trasladan a la vida real. Pero, ¿qué sucede cuando esa química es tan convincente que incluso aquellos que están cerca de ellos empiezan a creer en la historia? Los amigos en común, los compañeros de elenco a veces se convierten en confidentes o, involuntariamente, en fuentes de información que alimentan los rumores. Las menciones casuales, los comentarios crípticos, todo puede ser interpretado de diversas maneras. Por otro lado, el escrutinio público sobre la vida amorosa de las celebridades es implacable. Cada foto, cada comentario, cada ausencia o presencia es analizada hasta el último detalle. Y cuando se trata de Kerem y Hande, dos de las figuras más populares de Turquía, la presión mediática es aún mayor. Es posible que las especulaciones hayan surgido precisamente porque el público deseaba tanto que fueran pareja que cualquier indicio era suficiente para alimentar esa esperanza. Analicemos algunos de los indicios que han sido más comentados. Las fotos en las que ambos subieron historias con el mismo fondo, o la coincidencia de ciertos objetos en sus respectivos hogares. E incluso los rumores sobre supuestos anillos de pareja o gestos que en la mente de los fans confirmaban su relación. ¿Eran estas coincidencias, o eran señales deliberadas? El debate ha estado vivo en foros y redes sociales durante meses. La forma en que se apoyaban en eventos públicos, las sonrisas cómplices, las miradas que parecían decir, esto es más que una amistad, todo contribuyó a la construcción de esta narrativa. Ahora bien, ¿qué pasó cuando se confirmó que Hande estaba saliendo con otro hombre, KNYLDRM, y que Kerem también rehacía su vida amorosa? Ahí es donde el término escándalo adquiere otra dimensión. Para muchos fans, esto fue una decepción, una confirmación de que la relación que tanto deseaban no era real. Para otros fue una liberación, una señal de que la vida real sigue su curso, independientemente de las expectativas del público. El hecho de que ambos hayan seguido adelante con sus vidas, y que la intensidad de los rumores haya disminuido, sugiere que tal vez, la relación nunca fue tan profunda como se pensaba, o que simplemente tomaron caminos separados. Podemos reflexionar sobre la naturaleza de la fama y cómo afecta a las relaciones personales. Cuando dos personas comparten una conexión tan fuerte en pantalla, la expectación del público puede generar una presión inmensa. A veces, incluso si hay una atracción real, la atención constante y la invasión de la privacidad pueden hacer que una relación sea insostenible. O quizás, como decíamos, la conexión era puramente profesional y la química era simplemente un testimonio de su talento actoral. El título del vídeo, Escándalo: las pasiones secretas de Kerem y Hande al descubierto, sugiere que hay una verdad oculta, algo que ha sido revelado. Pero, ¿qué es realmente lo que se ha descubierto? ¿Fue un romance secreto que salió a la luz? ¿O fue la no relación secreta, el hecho de que nunca estuvieron juntos en secreto, lo que se reveló finalmente? El término escándalo implica sorpresa, transgresión, algo que rompe con las expectativas. Y en este caso, la sorpresa para muchos fue que la realidad no coincidía con la fantasía que habían construido. Hemos analizado las declaraciones públicas, las entrevistas, las publicaciones en redes sociales y las reacciones de los fans. Y aunque la química entre Kerem y Hande era innegable en pantalla, la naturaleza exacta de su relación fuera de ella ha sido un tema de debate constante. Lo que sí es seguro es que su conexión, real o percibida, cautivó a millones de espectadores y generó una ola de entusiasmo y especulación. Es importante también considerar la perspectiva de los propios actores. Ellos son personas con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propias decisiones. La presión de la opinión pública puede ser abrumadora, y a veces, la mejor manera de protegerse es mantener la vida privada lo más privada posible. Sus declaraciones, a menudo cautelosas y genéricas, buscaban mantener un equilibrio entre satisfacer la curiosidad del público y proteger su intimidad. En retrospectiva, el escándalo de las pasiones secretas de Kerem y Hande puede interpretarse de varias maneras. Para algunos, fue la confirmación de que su romance soñado no era real. Para otros, fue la demostración de cómo la imaginación del público puede crear realidades paralelas a partir de la ficción. Y para nosotros, como observadores, es una fascinante ventana a la dinámica entre las celebridades, los medios de comunicación y sus seguidores. Lo que queda claro es que su historia, tanto en Pa.
Talla como fuera de ella, ha dejado una marca imborrable en el panorama del entretenimiento turco. Hemos llegado al final de este recorrido por los rumores y las especulaciones sobre Kerem y Hande. Hemos visto cómo su química en Senkalkam traspasó la pantalla, alimentando un deseo colectivo de romance en la vida real. Hemos analizado los indicios, las coincidencias y las interpretaciones que han mantenido viva la llama del rumor. Y hemos llegado a la conclusión de que si bien la conexión entre ellos era innegable en pantalla, la verdadera naturaleza de su relación fuera de ella sigue siendo, en gran medida, un tema de debate y especulación. Hemos explorado los detalles que alimentaron el llamado escándalo, desde las escapadas compartidas hasta las dedicatorias en redes sociales. Hemos considerado la presión mediática y la expectativa del público, y cómo estos factores pueden influir en la vida de las celebridades. Al final del día, la privacidad de Kerem y Hande es su derecho, y aunque nos encanta especular, es importante recordar que ellos son personas reales con vidas reales. Esperamos que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido intrigante y entretenido. Si les gustó este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo nos motiva a seguir trayéndoles contenido de calidad. También si tienen alguna opinión, alguna anécdota, o si quieren compartir sus propias teorías sobre Kerem y Hande, déjenos un comentario aquí abajo. Nos encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para no perderse nada y compartan este vídeo con sus amigos que también sean fans de las series turcas y de las historias que nos hacen soñar. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.